Gracias a todos los que habéis venido, a vuestro apoyo, a vuestro interés y sobre todo a vuestro entusiasmo. La verdad que estamos muy emocionadas por el interés que ha suscitado y sobre todo por poder compartir este ratito con todos vosotros hoy aquí. Por supuesto, dar las gracias a Pilar en primera persona y a la librería Antonio Machado, ¿no? ¿Qué decir? De hacer una presentación bajo ese amparo, ¿no? Y ese nombre de Antonio Machado. Un placer. Como decía Pilar, un 30% de la población general tiene un rasgo que se llama el rasgo de alta sensibilidad emocional. Este rasgo tiene 4 características fundamentales. Una de ellas es la profundidad en el procesamiento de la información. La otra característica es captar mucha información del entorno y por eso a veces tender a la sobreestimulación. Otra característica muy nuclear es la intensidad emocional y la empatía, y también la capacidad de captar las sutilezas. Bueno, un poco diciendo esto, seguro que es fácil poder percibir, poder empatizar cómo las personas que tienen este funcionamiento, que es un rasgo de funcionamiento biológico, al tener que procesar mucha información que no pueden evitar percibir y evitar tener en la pantalla de su mente todo el tiempo, tienden a tener su sistema de alerta, su sistema de organización extremadamente activado. Y esa sobreactivación, lógicamente, tiene un impacto en el cuerpo, nos desregula el sistema nervioso vegetativo, y tiene un impacto en la mente, que es la sobreactivación mental continua, ¿no? Ese pensamiento que no puede parar. Lo cierto es que durante todos los años de ejercicio y cuanto más experiencia he ido teniendo, pues más he tomado conciencia de ello, pues me he dado cuenta que ha llegado mucha gente con diagnósticos, trastorno por déficit de atención, trastorno bipolar, muchas alteraciones psicosomáticas, muchas que van a atención primaria o acaban en distintos especialistas, trastornos funcionales, que luego hablaremos un poquito de ello. Y de repente, cuando uno indaga y percibe esta cualidad, se da cuenta que tiene un papel en esto, que tiene un papel, pero lo que es más interesante, cuando esa cualidad la trabajas y aprendes a regularla, aprendes a convivir con ella, puede tener un papel bastante nuclear en la recuperación de la enfermedad, ¿no? Bueno, yo la verdad que en las consultas, desde que empecé mi práctica profesional, siempre me ha parecido que dedicar un ratito a la psicoeducación era un aspecto muy importante, porque claro, no olvidemos que el cerebro funciona encontrando relaciones de sentido. El cerebro funciona escribiendo una narrativa. Bueno, pues al cerebro hay que darle las claves correctas, ¿no?, para que pueda construir una narrativa. Dentro de esto, pues empecé a introducir, cuando yo identificaba este rasgo, empezaba a introducir un poquito de psicoeducación en el rasgo, y desde ahí, desde entender esto y desde, por supuesto, una relación de confianza, invitaba a la gente a gestionar esta cualidad, a hacer como una especie de entrenamientos de la emocionalidad, ¿no? Y yo les daba pues unas claves, bien de meditación, bien de relajación, bien de hipnosis. Y bueno, pues como las claves estaban correctas y lo tomaban a cargo, pues la gente, o las personas que venían a mi consulta, lo iban practicando, bueno, como un entrenamiento sin expectativas, como un cuidado más, dentro de un plan terapéutico, por supuesto, más amplio, en el que no voy a entrar hoy. Es fascinante observar cómo ese abono, cuando la persona realmente se comprometía y era constante en ese trabajo y lo hacía de manera amable, cómo ese abono daba resultados, daba cambios, a veces cambios profundos y sobre todo daba cambios sin esfuerzo. Entonces de repente, sobre todo en las personas con esta cualidad, precisamente esa sobreactivación, esa capacidad perceptiva, esa empatía que les había llevado a enfermar, les llevaba a recuperarse más rápidamente. Y todos esos diagnósticos, bueno,
a veces quedaban desdibujados porque realmente quizá no estuvieron bien diagnosticados, ¿no? Porque evidentemente cuando alguien tiene una vulnerabilidad biológica al trastorno bipolar, bueno, pues ahí entran en juego otras cosas, ¿no? Pero cuando de repente tienes una recuperación tan total, pues quizá no estaba bien diagnosticado. Bueno, esto nos pareció, la verdad, muy interesante. Por otro lado, otra característica también de la alta sensibilidad a destacar, claro, ha dicho Pilar antes, es el 20% de la población, pero claro, es que el otro 80% de la población no tiene esta cualidad. Entonces no te sigue, no te sigue. Y si no te sigue, claro, los seres humanos somos seres gregarios. Necesitamos la tribu, necesitamos sentirnos que pertenecemos a la tribu. ¿Por qué? Porque necesitamos movernos desde la seguridad y necesitamos saber que la tribu, entenderme, familia, sistema en amplio, humanidad entera, está ahí, nos va a cuidar y nos va a proteger. Pero claro, cuando nos sentimos que los demás no nos siguen, que no nos entienden, ¿no? Que no nos captan, pues de repente el sentimiento de soledad es profundísimo y la alerta por la supervivencia aumenta, ya no estamos en lugar seguro, ¿no? Esto es muy importante, hay como una dificultad en la pertenencia. Bueno, un poco desde todas estas reflexiones y coincidiendo con el contexto de la pandemia, que bueno, pues todos hemos vivido, pues cada uno lo que nos haya tocado vivir, ¿no? Pero desde luego ha sido un contexto muy especial que nos ha llevado a muchas reflexiones. Hablando con mis compañeras dijimos, oye, ¿y por qué no hacer un programa para adultos de aprendizaje para aprender a autorregularnos emocionalmente? Evidentemente, como era en pandemia, pues tuvimos que hacer un formato online y nos planteamos iniciar este proyecto que tenía, por un lado, la característica de que es grupal. ¿Por qué? Pues esto es muy importante, por un lado, por cuidar la identificación. ¿Qué es la identificación? ¿Es muy importante tener una etiqueta? Hola, soy Paz. Bueno, pues no, la etiqueta no es importante, pero entenderme sí es importante. Y la identificación te da una pertenencia. Oye, pues no soy un bicho raro. Resulta que hay un 20% que es como yo, que me entiende, que me sigue. Estoy en la tribu, ¿no? Y esto ya de entrar, solamente sentir eso, ya me da seguridad, ya me da confianza, ya mi sistema de alerta baja, ya mejora mi salud, ¿no? Esto es otra cosa que hemos aprendido en la pandemia, cómo el aislamiento nos enferma. Es que a veces estamos rodeados de gente y estamos aislados también, ¿no? Entonces, abrirnos a una experiencia grupal ya en sí repara esto, por no olvidar, por supuesto, lo que apoya el aprendizaje en grupo. Eso para todo el mundo, ¿no? Pues las sinergias que aparecen y lo potente que es el aprendizaje social. Por otro lado, disculpadme. No te preocupes, no pasa nada. Por otro lado, también lo quisimos plantear como un formato de aprendizaje. Dejando claro, no es una psicoterapia, no vamos a hablar de nuestros problemas, de la vida, y vamos a soltar el análisis de lo que nos pasa. Vamos a experimentar y a entrenar, a aprender a identificar cómo funcionan las emociones, cómo se expresan en el cuerpo y abrir un camino de entrenamiento. De manera que pensamos que un buen formato para el grupo era una parte psicoeducativa en la que damos las claves al cerebro informativas en donde integrar la experiencia que vamos a tener a través de ejercicios de meditación. Y bueno, introducimos más cosas, la verdad, no solo mindfulness, bueno, introducimos todo aquello que pensamos que puede ayudar en el entrenamiento. Se invita desde luego a los participantes a que entren como en un entrenamiento, que por supuesto no tengan expectativas, que soltemos el análisis y se insiste. Es importante entender, por eso es importante la psicoeducación, pero comprender y montar una estrategia no nos cambia. Solo nos cambia y solo produce cambios profundos la experiencia. Entonces invitamos a la experiencia, invitamos a una experiencia en un camino con una connotación emocional amable, agradable, positiva y constante, en este sentido disciplinada, pero soltando esfuerzo, soltando expectativa. Un poco la idea es como, bueno, pues de repente vi un tomate estupendo y dije, ay, cómo me gustaría tener tomates, ¿no? Entonces me abro a la posibilidad de cultivar para en algún momento tener tomates. Porque cultive yo tengo asegurado el tomate, pues evidentemente no, puede venir la ventisca, no he cultivado bien, quizá no aprendí bien, pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? Pero bueno, alguien tuvo tomates un día, hizo lo mismo que yo y tuvo tomates, entonces a mí me mantiene la confianza, ¿no?
y además el camino es sencillo, es continuo, es cotidiano, ¿no? E invitamos a ello, a soltar expectativas que no es no tener anhelos, no es no pensar en me gustaría, ¿no? Inicie un camino de cambio. Les invitamos a iniciar un camino tranquilo, al ritmo que se pueda, de cambio y de mejora en el que continuamente nos abrimos a aprender, nos abrimos a sacar la mirada fuera, ¿no? La mirada fuera de nosotros. También en el formato nos pareció que era una buena idea la coterapia. La coterapia siempre es una buena idea en los grupos, evidentemente, pero esta coterapia ha estado planteada con un psiquiatra y un psicólogo que, más allá del rol que da la profesión, era por diferenciar, por un lado, la parte psicoeducativa, médica, apoyada en evidencia científica, dar esa estructura y que también, en este caso yo, pudiera ocupar un papel en el que yo pudiera observar y acompañar lo que estuviera sucediendo en el grupo. Y luego, mi compañera Maru, entrar en la guía de la experiencia, ¿no? De una manera sistemática, de aprendizaje, y además con la connotación muy interesante de que Maru no sabía nada de los diagnósticos de los pacientes. Deciros que estos grupos han sido grupos en el que ha participado gente muy diversa. El único punto en común es la alta sensibilidad emocional y el compromiso, por supuesto, de cambio de aprendizaje y el compromiso con un formato respetuoso. Este ha sido el único punto en común. Pero han venido personas desde profesionales que quieren aprender, ha habido grupos que ha habido neurólogos, médicos, empresarios, personas con trastorno motor funcional, gente, bueno, pues con estrés, más o menos, gente con patología mental grave, con patología física grave, ¿no? En un rango de gravedad. Hombre, evidentemente uno tiene que estar en una situación en que realmente esté en una disposición de aprender. Si no, no pasa nada, ya será en otro momento, ¿no? Pues habrá que hacer un camino individual. Esto ha sido muy interesante porque allí vamos como personas, ¿no? Como personas que formamos parte de una humanidad compartida. Pues la verdad que tenemos que dar unas gracias enormes a todos los que han participado en los grupos, a todos los que han estado allí. Por otro lado, yo tengo que dar unas gracias enormes también a la posibilidad que he tenido durante estos años de trabajar en el Ruber Internacional también, específicamente en la unidad de trastornos motores funcionales, ¿no? Que lo coordina la doctora Isabel Pares, que hoy no ha podido venir. Y bueno, algunas de las personas que trabajan en la unidad, nuestros fisioterapeutas sí que han podido venir hoy y acompañarnos. Bueno, trabajar en esta unidad, la verdad, que me ha dado la oportunidad de trabajar con una patología absolutamente desafiante de la relación mente-cuerpo, que es la patología funcional. En este caso, neurológica funcional, pero puede ser digestiva funcional, que es cuando de repente, ¿no?, hay un desajuste, los programas que tenemos bien instalados de bien funcionamiento del cuerpo en el cerebro se desajustan, se desacoplan y el cuerpo enferma. El cuerpo enferma, pero lo desafiante de esto es que no encontramos tal infección y le pongo tal antibiótico, no hay un tumor, una esclerosis y hay este protocolo de tratamiento, sino que descubrimos que el camino es primero entender lo que pasa, que no es sencillo, y luego reentrenar al cerebro en equipos multiprofesionales. Bueno, esto es una patología que en el pasado y durante mucho tiempo y aún hoy en día ha estado muy denostada, porque bueno, pues se consideraba, bueno, son cosas primitivas, hay que retirar la atención a los pacientes, porque esto en el fondo es una llamada de atención. Claro, en los últimos años, desde luego, se ha aprendido mucho, se ha evolucionado mucho, y desde luego nos está dando esta oportunidad, ¿no?, de entender cómo funciona la mente y el cuerpo, de humanizar, ¿no?, de poner en palabras, y desde ahí no puedo dar unas gracias más profundas a las personas que nos han acompañado hoy, que han tenido la valentía enorme, ¿no?, de poner en palabras y por escrito y dar luz a su proceso, dar luz a un proceso tan duro, tan delicado, tan sensible, y que además, por el contexto y por la falta de entendimiento de los demás, produce tanto sufrimiento añadido, ¿no? Entonces, bueno, ellas han sido así de valientes, han atravesado todo ese camino, han rescatado su fortaleza y su talento y lo han puesto también al servicio de su salud. Y prueba de ello
en su recuperación. Que bueno, es que, a ver, la alta sensibilidad, pues lo siento, pero es lo que tiene, ¿no? Pero bueno, de verdad que es que se lo quería agradecer muchísimo. Y bueno, esta presentación va a llevar el ritmo que ha llevado la publicación. En la publicación tiene que ver con que en todos los grupos que hemos hecho pues hemos pedido opinión para saber, para mejorar nuestro trabajo. Y claro, es que nos parecieron fascinantes las cosas que la gente compartía por escrito. Tanto que le pedimos a Pilar, Pilar es otra compañera, es enfermera, experta en salud mental, y además ella en su tesis doctoral utilizó la estadística cualitativa, y este tipo de abordaje del análisis científico de esas encuestas venía fenomenal, aparte del compromiso de Pilar, por supuesto, también con el trabajo en la alta sensibilidad y en salud mental en general. Y desde ahí pues fue creciendo este proyecto, muy poquito a poco, y lo más bonito para mí ha sido esta participación de todos. Han escrito profesionales que han venido a grupos, han escrito su testimonio. Judith ha hecho las ilustraciones, ella lo cuenta y por eso igual puedo adelantar un poquito, ¿no? Parte del proceso de Judith tenía que ver con que no podía pintar en su momento, entonces, claro, nos llena de esperanza, ¿no? Y nos emociona muchísimo que pueda ilustrarnos en vivo y en directo, además de que podamos disfrutar de las ilustraciones en el libro y en el cuento. Bueno, un poco todas, ¿no? Entonces, vamos a seguir el ritmo de cómo se ha ido gestando, ¿no? Los grupos, la publicación y el estar hoy aquí. Como veis, he empezado por la psicoeducación, ¿no? Que cuenta un poco las claves, cuenta la estrategia, y ahora vamos a pasar a la experiencia de manos de Maru, que, bueno, pues enormemente agradecida de esta oportunidad y de poder contar con ella en mi vida personal y profesional. Muchísimas gracias, Marta. Me uno a los agradecimientos de Marta, gracias a la librería, gracias a todos por estar aquí, y en especial gracias a todos los participantes de los grupos. Muchos están aquí, otros no, pero nos habéis acompañado desde el inicio. Gracias a ti, Marta, porque es la creadora del proyecto, y por confiar en mí y permitirme a veces hacer lo que me da la gana. Porque es verdad que hago lo que me da la gana, pero bueno, vamos a comenzar con un aterrizaje, porque es así como empezamos en los grupos, pero sentiros libres de cerrar los ojos o no cerrarlos, cada uno que haga lo que quiera. Y me voy a sentar. Comenzamos llevando la atención suavemente a los sonidos que hay alrededor. Sonidos internos, sonidos externos. Sencillamente deja que ellos vayan llegando a ti, que te traigan a este espacio en el que estás. Y si está bien para ti, puedes realizar unas respiraciones lentas, profundas. Que te vayan ayudando a soltar cualquier tensión, cualquier pensamiento. Que te vayan trayendo a este lugar, a este momento presente. Porque el pasado no existe y el futuro son proyecciones. El único momento auténticamente real es este en el que estás aquí, observando. Quizás observas que la mente tiene mucho movimiento, quizás no. Eso también está bien. Y realiza ahora un breve escáner corporal desde la cabeza hasta la punta de los pies. Sencillamente para hacerte consciente de cómo está el cuerpo ahora. Quizás te estás encontrando con zonas que están
neutras o incluso con sensaciones agradables, esté bien para ti darle las gracias. Y otras que quizás están algo tensas, mira a ver si esas las puedes ablandar, aflojar. Recuerda que no hay que lograr nada, todo está bien. Y quizás es un buen momento para que lleves tu mano al pecho o al corazón y darte las gracias por estar aquí en este lugar. Bueno, cada uno como esté. Así empezamos en todos los grupos. El tema es poder parar, observar lo que hay. A veces lo que hay no nos gusta nada, podemos sentir que queríamos estar en otro lugar, otra cosa, o que la mente va muy deprisa. Pero lo importante es ir entrenando el tener un ojo observador. Entonces lo primero es parar, darnos cuenta y tratarnos con amabilidad. Van a ser ingredientes fundamentales de todas las sesiones, mindfulness y la autocompasión. ¿Por qué diseñamos un grupo intensivo de 2 clases, digamos, o sesiones por semana durante 3 semanas? Queríamos llegar a un mayor número de personas y pensamos que la logística, hacerla así, podía ser más fácil. Y entonces en esas meditaciones, que todos los participantes tienen la característica de ser altamente sensibles, hacemos meditaciones cortitas. El primer día establecemos unas normas de grupo. ¿Para qué? Para sentirnos seguros. Saber que en ese espacio se pueden hacer algunas cosas, nos perdonamos de entrada, y así es como vamos avanzando en esta aventura. ¿Qué pasa? Que después de los grupos intensivos, y como dice Marta, de lo que nos iban reportando los participantes, surgió la necesidad de avanzar un poco más e iniciar grupos de práctica continuada. En estas prácticas sí que ya damos más espacio, el grupo va cogiendo más peso, mi rol es mucho más secundario, las meditaciones son más largas y los ingredientes siguen siendo los mismos. Tenemos muchos integrantes, incluso aquí desde el primer día y el primer grupo hay participantes que continúan y ya llevamos 3 años. Por tanto, esto realmente es algo que está muy vivo, que se generan sinergias muy positivas y de ahí surgen nuevas necesidades, el querer adentrarnos también en el mundo de los niños para irles enseñando también a regularse, a parar y a tratarse con amabilidad. Así que, sin más dilaciones, seguimos. Os voy a presentar a Miriam. Miriam no vive en Madrid, ha venido específicamente para compartir este momento. Estamos encantados de que comparta este momento con nosotros y sobre todo de que comparta su experiencia. Ella ha escrito su experiencia en el libro. Para ella es un paso muy importante deciros que, bueno, aparte de lo que ella quiera contar, yo de sus cositas yo no cuento nada, pero sí tengo que contar que, bueno, pues que Miriam, antes de que se inició todo este proyecto, ella trabajaba en el mercado inmobiliario y ahora está estudiando psicología. Pero bueno, yo te dejo. Gracias. Me siento, vale, pues yo de pie, no puedo estar. Bueno, si lloro me perdonáis porque... Ya. Pues bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos. Y buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a la doctora Marta Sanz la oportunidad. Perdón. Venga. La oportunidad de participar en este precioso proyecto y al poder estar hoy aquí para compartir con todos vosotros un pedacito de mi historia. Mi nombre es Miriam, como ya ha dicho Marta, y soy una superviviente de la UCI. Hace 5 años sufrí un broncoespasmo severo que me llevó a ver la muerte muy de cerca. La noche que ingresé en la unidad de cuidados intensivos, algo dentro de mí me decía que no iba a salir de allí con vida. Nunca había sentido tanto miedo. Quería que aquel momento terminara pronto y que pasara lo que tuviera que pasar.
pero mi personalidad es de luchar mientras haya esperanza. Y me agarré con todas mis fuerzas a la vida, con el resultado de despertarme a los días y ver que seguía en este mundo. Había conseguido salir viva de ese agujero, pero el infierno no terminó ahí. Arrastré unas secuelas que me convirtieron en una persona dependiente. No sabía qué me pasaba. Era incapaz de caminar correctamente y mis piernas parecían de plastilina. El pie izquierdo lo llevaba arrastrando. Era como si mis piernas no fueran mías. Sufría dolores infernales. La concentración me fallaba, dolores de cabeza, crisis disociativa. Caída sin darme cuenta. No podía caminar más de 100 metros. Mi vida se convirtió en estar todo el día sentada en un sofá. Perdí mi trabajo, mi autonomía, las ganas de salir. Todo se derrumbó y me convertí en un bulto. O así es como yo me veía. Necesitaba ayuda para todo. Me pasé un año entero dando tumbos por la seguridad social, con rehabilitación, diagnósticos erróneos o inciertos. Hasta que encontramos el Hospital Rugal Internacional. Por fin tuve un diagnóstico claro. Trastorno neurológico del movimiento funcional. Un trastorno que si no lo controlas te absorbe y llega a hundirte la vida con sus múltiples síntomas. Mi vida empezó a cambiar. Un equipo compuesto por profesionales de la neurología, psicología, psiquiatría y fisioterapia me enseñaron técnicas para poder abordar mi trastorno y conseguir avanzar minimizando los síntomas. Poco a poco y con la ayuda del equipo fui mejorando, pero el camino no fue fácil. Había momentos en los que uno quería seguir luchando, mucho trabajo y los resultados no eran lo que yo esperaba. Cuando parecía que estaba mejor, volvían los dolores que me provocaban perder la movilidad que había recuperado durante meses. Y otra vez, vuelta a empezar. Una y otra vez me repetían que tenía que seguir, y así lo hice. Tenía que mantener mi mente ocupada para poder pasar los días lo mejor posible. Y la opción que mejor se adaptaba a mis circunstancias era el estudio. Comencé a estudiar para entrar a la universidad mediante la prueba de acceso para mayores de 25 años. Y en 3 meses conseguí aprobarla. Actualmente curso mi 2.º año de psicología y espero en el futuro poder ayudar a gente que como yo en su día necesitó la ayuda de terapia para poder superar momentos tan complicados. Ya estaba viendo la luz, todo iba mejor, pero me esperaba la guinda del pastel. Lo siento. La depresión tocó a mi puerta. Era normal, me dijeron los especialistas. Llevamos muchos años luchando y pasando situaciones muy difíciles. Y ese momento sabían que iba a llegar. Volví a tocar a fondo. La tristeza me invadió. La Miriam fuerte y alegre dejó de serlo. Sentía un vacío en mi interior que nada ni nadie me hacía sentir bien. Me pasaba el día acostada. No quería ver la luz ni hablar con nadie. Tenía fobia a hablar con la gente. Me convertí en una persona solitaria, triste, vacía. La depresión era severa. La palabra suicidio estuvo revoloteando por mi mente y yo misma me daba cuenta de que era peligroso el estado en el que me encontraba. Quería salir de ese mundo, pero no podía. Una vez más, el equipo del Rugal Internacional estuvo ahí para sacarme de ese monstruo llamado depresión, que muchas personas sufren y que por desgracia algunas no llegan a superar. A día de hoy, mi lucha no ha terminado. Tengo una cuenta pendiente con el andador y más pronto que tarde conseguiré poder caminar sin él. Pero no tengo prisa. Para mí ya es secundario. He sido una persona privilegiada, rodeada de una familia que siempre ha estado a mi lado, de amistades dispuestas a todo por hacer que me sienta bien y de un marido que lo ha dado todo por mí. Sin la ayuda de ellos, hoy no estaría aquí. Quería agradecer a mi marido que me acompaña hoy. El haber apostado por mí, el apoyarme en todo momento. No ha sido fácil para él, como ver, al mes de casarlo, la persona con la que había decidido compartir el resto de su vida, independiente y trabajadora, se convertía en una persona dependiente. Pero el amor lo puede todo y aquí seguimos remando en el mismo sentido.
En este camino fui diagnosticada persona de alta sensibilidad por la doctora Marta Sanz, ofreciéndome la oportunidad de participar en un curso específico de Mindfulness, un mundo totalmente para mí desconocido. En el libro que hoy presentamos he tenido la ocasión de narrar mi grata experiencia con el Mindfulness, agradeciéndole a esta práctica la ayuda que me ofrece para vivir el momento presente con aceptación y sin juzgar. Espero que mi historia sirva para ayudar a personas que estén en un momento complicado. Nunca hay que perder la esperanza, porque quizá en el siguiente escalón esté nuestra recompensa. Muchas gracias a todos por dedicarme este tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Miriam, de verdad que sí. Bueno, pues ahora nuestra compañera Pilar nos va a contar un poquito cómo ha sido el proceso de los datos. Como comprenderéis después de escuchar esto, ¿cómo podíamos dejar que esto quedara enterrado? ¿No? Esto había que darle luz, ¿no? Teníamos dos opciones, ¿no? O permitíamos que ellos lo contaran y no le dábamos el valor científico que tenía, o nos poníamos manos a la obra y empezábamos a trabajar. Como ha dicho Marta, yo mi tesis doctoral fue a través de investigación cualitativa, que tiene que ver con estudio de fenómenos, ¿no? De cómo deconstruir y construir las narraciones, ¿no? Empezamos a hacer encuestas, porque ellos al principio lo único que decían es que venían con problemas de relaciones interpersonales. Pronto nos dimos cuenta que no, que tenían problemas emocionales y problemas cognitivos. Ahí es donde nos agarramos a Elaine Aron, que fue quien describió que es una persona de alta sensibilidad. Bueno, teníamos su test y a partir de ahí empezamos a trabajar. Lo que decía Elaine era lo que podían decir las personas que nosotros cuidábamos y empezar a coincidir. A nivel cognitivo, gente con una capacidad de percepción mayor, con un pensamiento mucho más rápido, ¿no? Con una sensación, yo tengo grabado una palabra que decía, me siento outsider, estoy fuera, no me escuchan. Problemas de comunicación, que eso se transformaba en problemas de relación, tanto en el trabajo como en casa, ¿no? Pero la pregunta era, ¿el mindfulness y la psicoeducación que estamos dando les es útil? Y había que preguntárselo. Nosotros estamos viendo que sí, pero claro, yo puedo decir misa en gregoriano, ¿no? Pero hay que demostrarlo. Y lo pudieron demostrar, ¿no? Ya en el primer grupo, en el intensivo, ellos pudieron decir que les había llamado muchísimo la atención lo rápido que era aprender herramientas de mindfulness y poder manejar sus emociones, ¿no? Nos empiezan a contar que lo importante que es entender quiénes son, más que les pasa, porque no les pasa nada, es que son así, ¿no? El cómo encontrar a gente que es como ellos y que por fin les escuchan y les comprenden, ¿no? Ellos mismos empezaron a plantear que los grupos intensivos se les quedaban cortos y que sería importante seguir el entrenamiento. Y ahí es donde surgieron los grupos continuados. En esos grupos continuados también se hizo un análisis y ahí se dio una vuelta de tuerca, que es la tuerca dialéctica. Ellos ya venían con entrenamiento, ellos ya sabían quiénes eran, pero entonces empiezan a ver cuáles son sus verdaderos conflictos, sus conflictos emocionales, cómo son capaces de vivir el mundo con una intensidad que los demás no comprenden, cómo son capaces de dar respuestas rápidas que los demás no entienden y que además critican, ¿no? Y cómo tienen una capacidad inmensa para saber lo que necesita en el otro. Eso es un arma de doble filo, porque si tienes a alguien al lado que sabe perfectamente lo que necesitas, sin pedirlo tú, se convierte en alguien esencial. Pero claro, también se olvidan de ellos y eso les hace sufrir. El mindfulness, al final, y la psicoeducación, el conocerse, ¿no? El poder manejar, acabaron diciendo que el mindfulness le había sido muy útil para manejar sus pensamientos,
para facilitar la escucha activa, ¿no? Para facilitar comprender al otro, ¿no? Y sobre todo comprenderse y aceptarse a sí mismos, cosa que les permitía vivir el mundo con mucha más tranquilidad y disfrutando mucho más de él, ¿no? Haciendo el análisis de todos estos datos, al final se acaba pensando en imágenes y de repente, leyendo la literatura, que esto también tiene que ver con los niños orquídeas de Michael Plus. Michael Plus es un psicólogo inglés que trabaja sobre todo con niños de alta sensibilidad y acabó definiendo lo que hablan del niño orquídea y el niño diente de león. A nosotros se nos ocurrió que la imagen era el de un caballito de mar. ¿Por qué? Porque lleváis viendo a Judith pintar los caballitos de mar todo el rato y diréis, ¿y por qué tanto caballito de mar? Porque son peces, aunque parezca mentira, son peces, ¿vale? Peces muy delicados porque necesitan un ambiente para desarrollarse, si no fenecen, ¿vale? Pero a la vez son seres muy maravillosos, muy luminosos y donde sus vínculos son muy estables a lo largo de la vida. Y donde curiosamente son los papás quienes dan a luz a sus bebés. Por eso se nos ocurrió el símbolo del caballito de mar como un símbolo de esta gente tan maravillosa, tan diferente, pero a la vez tan luminosa, ¿no? Y tan resistente. Yo he dado las gracias por haberme escuchado esto, pero realmente a quien tenéis que escuchar a ellos. Aquí hemos hablado siempre entre pensamiento, cognición y emoción, y no hay nada que no exprese mejor la emoción que el arte. Por eso Judith pinta, por eso ella cuenta su historia, y ahora os voy a dar paso a Tatiana, que ella nos va a contar un poema. Muchísimas gracias por escucharnos, de verdad. Bueno, presentaros a Tatiana, que Tatiana, bueno, la verdad que ha sido un descubrimiento fascinante, ¿no? Cuando el malestar se calma y de repente aparece el valor, ¿no? Y aparece el valor en forma de talento para la poesía, que no lo conocíamos. Entonces, bueno, pues Tatiana nos hizo llegar la experiencia, lo que ha vivido en forma de poema, de un poema largo, de verdad merece la pena leerlo con tranquilidad y conectando, empatizando con ello, porque transmiten maravillosamente toda su vivencia. Lo que pasa es que es un poema muy largo, que lo tenéis en el libro y lo vais a poder disfrutar cuando saquéis un ratito, pero ella ha querido acompañarnos hoy y nos ha hecho un poema para compartirlo hoy con todos vosotros, bueno, desde el corazón, porque no puede ser de otra manera. Tatiana. Muchas gracias. Buenas tardes, me llamo Tatiana, tal como ha dicho Marta, y quisiera compartir con ustedes mi realidad, tal como lo viví. Me gustaría darle las gracias a Marta, a Robert y a mi familia por acompañarme en esta etapa de mi vida. Un cerebro partido, no obstante sabio, una soledad inmensa entre la multitud, latidos en mi corazón, viva pero a la vez sin vida. Yo, una sombría figura envuelta en luz, miradas sonrientes, pero no les devuelvo la sonrisa. Un alma puro, pero con un rasgo autodestructivo, cicatrices de batalla, internas y externas, extrovertida y alegre, y ahora sin entusiasmo. Aquella estrella brillante que con el tiempo se ha apagado, una mujer con control y con un cuerpo robusto, reducido a nada, débil y poseída, buscando un lugar dentro de mí donde viva la alegría. Quizás esa alegría borraría mi tristeza. Puede ser que algún día mi pena desaparezca. Los días son largos y no tienen nada para ofrecer. Me lamento una y otra vez. Ángeles aparecen y me abrazan bien fuerte. Me contemplan y con sus alas me protegen. Estos ángeles queridos me cuidan y me levantan. ¿Cuánta falta me hicisteis? Quiero volver a sentir. Os lo pido, por favor. Paso a paso me muestran el camino. Una dura travesía, derramando muchas lágrimas. Con sinceridad, valor y intensas reflexiones, mi corazón empieza a olvidar. Respirando libremente, liberando mis emociones.
picando esa barrera de dolor destructivo, evolucionando por día y levantándome el castigo. Tenía que sentirlo para poder sanar, tenía que creer en mí misma, con certeza y sin dudar. Vivir otra vez es lo que yo elegí. Un despertar maravilloso, un mundo de colores, una bendición de Dios al ver ese amanecer. Mi corazón latente al compás de mi música, mi dulce melodía, mi sonata diaria. Con mis alas invisibles he vuelto a volar, mirando más allá de mis imperfecciones, creando un paisaje lleno de ilusiones, manteniendo una paz interior, sin exigencias y aceptando todas mis emociones. Me doy luz a mí misma, con mucha ternura, calor y amor. Un trabajo interno para toda la vida, una forma de vivir liberante y gratuita. La única verdad es la realidad, y ese capítulo oscuro ya lo cerré. Ese camino estrecho por fin lo perdí. Es cierto que todo pasa, y también es cierto que todo tiene su fin. Muchas gracias. Pues esto se ha ido construyendo así, surge el caballito de mar, surgen las ilustraciones para el libro. ¿Por qué? Pues por lo que comentaba Pilar, ¿no? Porque el cerebro funciona con imágenes, las imágenes transmiten mucho mejor la emoción, el lenguaje se traduce en imágenes en el cerebro, ¿no? Pero claro, vemos esas imágenes, ya habíamos ido madurando un poco la idea de extender esto al trabajo con niños, ¿no? No sé, qué oportunidad es la palabra que quería buscar. Qué oportunidad empezar a construir otra sociedad y prevenir, ¿no? Estamos hablando con adultos, estamos haciendo una labor de prevención y estamos también trabajando con gente, ¿no? Ya con consecuencias, pues como habéis podido escuchar, ya han compartido muy severas, ¿no? Y muy dolorosas, de mucho sufrimiento para la vida, ¿no? Entonces, se abre esa oportunidad de empezar a pensar en niños, en trabajar en un programa que de hecho lo vamos a iniciar ahora, en el mes de octubre, vamos a iniciar un grupo como el mismo formato intensivo adaptado a niños y lo vamos a apoyar en el cuento que os vamos a presentar hoy, que es un cuento que a diferencia de otros cuentos ha construido al revés. De repente de las imágenes surge la oportunidad. Entonces os voy a presentar a Juan Sanz, que es mi padre, además. Como digo en el libro, agradecerle muchísimo a la vida la oportunidad que me da que mi padre con sus 87 años no solo me pueda acompañar en este momento, sino que pueda compartir con todos vosotros su sensibilidad y su experiencia. Buenas tardes. En primer lugar, darle las gracias por esta presencia y comunicarles la felicidad que uno siente compartiendo un acto como este en medio de tanta gente interesada y tanta sensibilidad y tanta humanidad, y por otra parte rodeado de este marco extraordinario de libros y que además tenga el nombre de Antonio Machado, el gran poeta, el gran hombre de bien, que tanto bien y tanto escribió y al cual admiro profundamente. Entonces, cuando Marta me preguntó si me animaba a escribir un cuento, yo dije, pues sí, vamos a ver qué sale, a ver qué pasa. Entonces me presenta el protagonista, que es un caballito de mar, un pececillo, diferente a todos los demás, y es un dibujo que realizó Judith Sáenz de Tejada, que es una preciosidad y lleno de encanto, lleno de ternura, y una cosa muy feliz que vaya dedicado precisamente a la ayuda a niños que tienen problemas, que tienen alta sensibilidad, que tienen incluso alta inteligencia o no, o niños normales que pueden disfrutar de una historia y un pececillo encantador. La idea, me dijo, es escribir una fábula con un propósito pedagógico, orientada a niñas y niños de alta sensibilidad, aunque es válida igualmente para cualquier tipo de niños y niñas que pueden disfrutar igualmente de esta maravilla que a mí de luego me llenó de felicidad y que lo escribí pues de una manera relajante y de una manera llena de ilusión. Para una persona, naturalmente, que se dedicó su vida a la pedagogía, pues suponía una gran ilusión, indudablemente. Entonces me puse a aprender las características de estos delicados pececillos
y me puse a escribir. Cada tarde escribía un rato y me iba llevando. Realmente podemos decir que la fantasía me convirtió en un pececillo invisible, que iba siguiendo a Caballino, el caballito de mar, y que vivía y seguía todas sus aventuras y todos sus problemas y todas sus ilusiones y todos sus amores, ¿no? Le acompañé en su aventura de vivir, en su necesidad insaciable de conocer y aprender. Compartí la alegría de encontrar un amigo, algo como hemos podido comprobar y que es fundamental y básico en la vida, la comunicación de los seres humanos, que tenemos ese gran don de comunicarnos y vivir sin necesidad de la compañía y la vida. Entonces, la compañía de su aventura le enseñaba a protegerse de los depredadores, de los peligros que le ocurrían dentro de los arrecifes, y pude participar en sus sueños, en sus deseos, sentir la energía que le llevó a alcanzar el paraíso soñado y el amor de su amada Caballina, porque en el fondo de todo al final es la convicción del amor. Al fin encuentra el amor y entonces se llena de felicidad y ve por bien empleados todos los esfuerzos, todos los peligros que había pasado dentro de los arrecifes. Entonces se nos puede decir que es un sentimiento de plenitud y conexión cuando el deseo y lo real se hacen uno. Muchas gracias. Bueno, y presentaros a Judith, que la habéis tenido presente en toda la presentación y no digo nada porque es que lo va a explicar y compartir ella muchísimo mejor, sin que yo anticipe nada. Hola a todos. Bueno, tengo que dibujar y hablar a la vez, no es fácil. Y que no me tiemble la mano. Bueno, soy Judith Sáenz Tejada, soy ilustradora. Tengo fibromialgia, tengo fatiga crónica y tengo trastorno del movimiento funcional. Me he caído y tengo SUDE, o sea, esto es lo que suele ocurrir en la vida. Se van añadiendo cosas, pero esto es lo que hay. Esto comenzó pues hace unos años, justo antes de la pandemia, en el cual pues había una tormenta dentro de mí porque me iba encontrando mal, debido a un tratamiento de la hepatitis C. Y era todo como si fuese una marejada tremenda. No sabía qué pasaba, empiezas a decir esto es lo que hay, me he curado de la hepatitis y ahora me he quedado con un marrón pero bien gordo, con bastón y tal. Bueno, empiezo a adaptarme, te empiezas a curar y empiezan a pasar más cosas. Parece que esto no acaba. Se empieza a enredar la cosa y pues bueno, que tienes fatiga crónica, y bueno, pues otra cosa más, pues ¿qué le vamos a hacer? Y lo que comienza dentro de la tormenta es la incomprensión de la gente. Primero es la incomprensión de la gente que le gusta opinar porque no tiene otra cosa que hacer y que no lo entiende. En lugar de preguntar qué te pasa es tiemblas, estás borracha. Eso era lo más bonito que podía existir en esta vida. Bueno, entonces, esa incomprensión y esa especie de terror ante lo que hay, en esa tormenta, yo soy un caballito de mar, soy con una coraza, pero soy frágil. Entonces me tengo que buscar mi espacio. Gracias a que, bueno, pues mi madre, que tiene 91 años, que me da mucha guerra, discutimos como panteras, mi padre tenía enfermedades raras, pues dijo, bueno, pues esto no puede continuar así, porque yo ocultaba mi brazo porque había dejado de dibujar. Hacía así y me desplomaba. Para mí el dibujo era lo más importante de la vida. Entonces, Miriam, o sea, ¿qué te crees? ¿Que vamos aquí a quedarnos cortos? No, aquí vamos a seguir. Bueno, entonces, pues ella muy lista dijo, tu padre, fuimos a un neurólogo a San Sebastián. Pues, oye, inmediatamente mi hijo que está ahí, no, espero que no estés avergonzado, hijo, que me acompañó y fue mirarme y decir inmediatamente al Ruber, a Mari, ya. Y fue como cuando tienes tantos síntomas y te sientes tan incomprendida que dices, bueno, yo soy como un pez raro en una especie de mar
en el cual todos somos diferentes, pero todos me están mirando, me están juzgando, en lugar de incorporarme a un terreno en el cual podemos convivir perfectamente. Comencé el tratamiento, es un tratamiento de continuo, hay altos y bajos, pero esto es lo que hay. Gracias a Isabel, ya hemos dado muchas veces, a Marta, a Pilar que está ahí y a otras fisios que son maravillosas, que han estado y que están en nuestras vidas. Somos la comunidad de Caballito de Mar, por eso llevamos todos esto. Entonces, bueno, pues todo esto se empieza a hacer una terapia en la cual yo empiezo a mejorar muchísimo, claro. Empiezo a mejorar, pero a base de hacer mucho trabajo, trabajo personal, porque las cosas no llegan así por sí solas. Cuando el trabajo personal, o sea, ellos te explican y te dicen, si tú no estás preparada para trabajar y llegar a una calidad de vida, mejor que no lo hagas. Pero es como en todas las enfermedades, hay que poner de uno mismo. Y entonces, pues nada, ahí, ¿qué es lo que pasa? Que puede llegar más la pandemia. Entonces, claro, te aíslas solo. Yo estaba tiqui, y decidí hacer la prueba de oro, coger y volver a dibujar. Y hice un libro. Y tuve la suerte de publicarlo, que explica la historia mía. Entonces, realmente, además mandaba los dibujos y estaba, bueno, el primero es mi madre y mi hijo que me dicen, bueno, este está bien, este está tal. Esto por fotografía, porque yo estaba sola. Yo vivo en La Rioja. Pero a Marta se lo mandaba, a Isabel y a las fisios, estaban orgullosas de mí. Y yo también es que estoy orgullosa de mí, haber llegado a esto. Y bueno, pues ser una... Para no dar más la brasa, pues bueno, he llegado a un estado en el cual, con un pequeño resbalón de por medio, de altibajo, pero esto pues no va a vencer. Entonces, ¿cómo se combina con estas sesiones que hacemos? Para mí como unas terapias de grupo. Somos la comunidad del Caballito, los de alta sensibilidad, y que hablamos entre nosotros y con diferentes patologías nos entendemos perfectamente. O sea, no hace falta decir qué te pasa, sino estamos en un momento en que nos notamos si nos pasa algo a través de un monitor. Nos llamamos por detrás y ¿qué te pasa? Hoy tienes un día malo y tal. No tengo ni idea de qué le pasa. Puede tener una depresión, puede tener mi misma enfermedad o puede tener lo que sea. Entonces, bueno, pues gracias a eso y a la continuidad y al enseñar a que hay que pararse, respirar y pensar en las cosas importantes de la vida, estoy aquí delante de vosotros y puedo dibujar en directo. Y bueno, pues que color y colorado, el Caballito de Mar ha comenzado. Nos queda nuestra Leticia, que estaba ahí buscándote. ¿Dónde está el caballito? ¿Dónde está mi caballito? Bueno, Leticia también cuenta su experiencia personal, en este caso no es de un trastorno funcional, ha habido varios, ella cuenta su experiencia en el libro, lo podéis leer, pero ella ha colaborado también en este proyecto haciendo el diseño y la maquetación del libro. Y bueno, la verdad que ha sido muy bueno contar con ella, muy rápido, muy ágil, muy interesante. Y bueno, os paso con ella, que os cuente, como dice Maru, lo que te dé la gana. Vale, hola. Hola a todos, gracias por estar aquí. Bueno, yo no os voy a contar sobre mi experiencia, está en el libro, quien quiera que la lea. Estoy aquí para hablar también un poco del proceso del diseño, ¿no? Y cómo hemos hecho para juntar todos los trozos y cómo hemos trabajado en equipo. Entonces, primero de todo, daros las gracias a Marta, Judith, Pilar y Maru por invitarme a participar en este proyecto, ¿no? Bueno, yo soy muchas cosas y entre otras diseñadora gráfica.
y pensamos que sería una buena idea para poder digerir mejor la información crear una serie de infográficos. Entonces extrajimos diferentes elementos de las ilustraciones de Judith, pero yo pensaba, lo mejor de las ilustraciones de Judith son los colores y la textura, ¿no? Y van a quedar los gráficos como muy planos y computerizados. Entonces decidimos que íbamos a coger también esa textura y que la íbamos a utilizar para hacer esos gráficos. Con Pilar buceamos en datos y extraímos ahí todo lo que necesitamos. Y luego también hay algunos detallitos, ¿no? Como por ejemplo el del tipo de letra, que es accesible para gente que tiene dislexia y es más fácil de leer. Y bueno, en el de niños pequeños utilizamos números grandes y también colores muy vibrantes. Y en el de mayores pues hicimos el texto más pequeño y poco a poco fuimos juntando todo y ha salido este maravilloso proyecto. Así que bueno, yo lo he disfrutado muchísimo y espero que vosotros lo disfrutéis tanto como me ha gustado a mí hacerlo. Gracias.